Pues dígale a Dios que le abra el entendimiento. Entonces, como usted va a empezar a entender. Fíjense, hermanos, que cuando yo me convertí al Señor, el Señor me dio una administración y un llamado a ayunar muchísimo, a orar mucho y un hambre grande de la palabra. Mi primer ayuno, hermanos, fue de 9 días y fue un desierto lo más tremendo y en tiempo de calor. Y cada vez que yo salía de un ayuno, Dios me revelaba más su palabra. Yo decía, qué bonito. Y constantemente estaba ayunando. Y aunque trabajara en una fábrica, me aventaba 5 días de ayuno seguidos sin entregar y trabajando. Y hermanos, era tan bonito, porque cada día yo sentía que la palabra se me abría más para entenderla. Y cuando nosotros empezamos a entender la palabra, el cristianismo es bonito. Porque no está uno a la fuerza en la iglesia, sino que está uno por amor. Y cuando es por amor, hermano, uno empieza a entender las cosas y se entrega más. Entonces, miren, Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no os conforméis a este mundo o a este siglo, sino transformados, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense que solo en ese versículo Dios nos está diciendo que renovemos la mente para que comprobemos 3 niveles de entendimiento: la voluntad buena, la voluntad agradable y la voluntad perfecta. Entonces, cuando nosotros tenemos renovación de entendimiento para poder entender, hermanos, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto, entonces el Señor nos empieza a enriquecer. ¿Se han fijado lo que la Biblia dice? Conmigo el que no recoge, desparrama. Quiere decir, conmigo el que no entiende, pierde la bendición. Fíjense que hay gente que le gustan las iglesias donde no entiende. Así se deberían de llamar, ¿verdad? La iglesia de los que no entienden. ¿Por qué, hermano? Porque ¿saben qué hacen para tener gente? Hacen fiestas a cada rato, buscan entretenimientos para la gente, y pues uno sí le gustan los entretenimientos, pero deben de ser de vez en cuando, hermano, y no dentro de la iglesia. Si usted dice, hoy me voy a ir al cine, se va a ir a entretener, ¿sí o no? Sí. Pero en la iglesia usted no se viene a entretener. En la iglesia usted viene a aprender, viene a ser bendecido, viene a ser sanado, liberado, bendecido por Dios. Entonces, mire, esta palabra es una palabra hebrea, hermanos, que viene del numeral 998, binah. Y binah significa entendimiento, significa comprender, significa cordura, significa entender, significa inteligencia, prudencia, sabiduría. Pero hay otra raíz hebrea, hermano. Separar, distinguir, discernir. Entonces, cuando nuestra mente, hermano, se abre, nosotros empezamos a entender. Pero no solo empezamos a entender, empezamos a distinguir y a discernir. Discernir ya es, hermanos, como dijo el Señor, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna,
y que ellas son las que dan testimonio. Ya en llegar al punto para distinguir hay que discernir. Es como el que busca oro, lo escudriña para distinguirlo bien. Entonces, al tener nosotros una mente transformada, nosotros empezamos a ser enriquecidos. Y cuando no tenemos una mente transformada, nosotros vivimos conforme a este mundo. Por eso es que, hermanos, el cristiano ya no debe vivir conforme a los deseos de este mundo, sino conforme a los deseos de Dios. Es muy diferente una cosa de otra. Entonces, miren, entrando en esto, entramos en la revelación de entendimiento. 2 Corintios 3:18 dice: por tanto nosotros, todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Pero ¿qué hay que hacer para que uno vaya siendo transformado de gloria en gloria? En la misma imagen. Dice, por el Espíritu del Señor. Pero dice, hermanos, fíjense lo que dice el versículo: mirando a cara descubierta. Y pone el ejemplo como un espejo. Si usted le pone un espejo, ¿usted qué hace? Y usted, hay un espejo en el baño, usted llega y se empieza a mirar por todos lados. Y porque es chiquito así, no puede ser ni así, ni así. Pero si fuera grande, pues trata de verse todo. Entonces, ahora imagínense, a cara descubierta. Quiere decir que para que nosotros recibamos transformación, nosotros necesitamos ver bien. Ver bien en la forma que tenemos que ser transformados. Quiere decir que tenemos que aprender a ver a Jesús, porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Entonces aquí la Biblia está diciendo, mirando a cara descubierta, quiere decir no teniendo velos que nos cubran la cara, porque la costumbre judía era que la mujer traía tapado el rostro. Y si se habla de los musulmanes y los árabes, peor, ¿verdad? De eso no hablemos hoy. Pero si hablamos de las costumbres judías, la mujer traía velo, pero cubría su rostro. Entonces, por eso es que la Biblia dice, hay que descubrirnos el rostro, para poder verlo cara a cara. Moisés, cuando subió al monte, dice la Biblia, que era tan imponente la gloria de Dios, que se puso un velo sobre la cabeza y cubrió su rostro. Y aún así, hermano, la gloria se le impregnó, a tal grado que cuando descendió le decían, cúbrete el rostro porque no podemos verte el rostro. Dice que una luz irradiaba de su rostro. Entonces, miren, hermanos, ahí es donde la Biblia dice cómo ser transformados en la gloria del Señor. Dice mirando. Entonces, hermano, usted no puede venir a la iglesia y estar ignorando la palabra de Dios. Usted tiene que mirar la palabra, pero ponerle atención también cómo tiene que ser el proceso, los pasos que hay que dar para que nosotros seamos transformados. Y no solo eso, yo le voy a mostrar otros versículos donde el Señor se transfiguró delante de sus apóstoles, de 3 o 4 de ellos, y dicen que su rostro era como el sol. Entonces ellos tuvieron que verlo, hermano. Así tenemos que ser nosotros, al haber dicho. Fíjense, ellos llegaron a tal transformación que fueron capaces de dar sus vidas por Cristo. Entonces, cuando uno es transformado, la vida de este mundo muere y empieza a formarse la vida de Dios en nosotros. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo. ¿Y qué dijo? Cristo. Y dijo, hoy muero, dijo, ¿verdad? Porque dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Cristo es el que ahora vive en mí. Entonces, mire, este es un tema que yo espero poder avanzar bien en él.
y dejarle bien puesta la idea a usted de cómo son los pasos que tenemos que dar para ser transformados. Aquí no viene el chantaje, mire hermano, como para de sufrir. ¿Quiere usted recibir la bendición de gloria? Pase por el manto de los milagros, 3,000 pesos por pasar por ahí. ¿Quiere usted mandar su petición a Israel para que su petición sea clavada en el madero santo? Pone un crucifijo en un palo corriente, y pegue, 5,000 pesos. Dice uno, qué bueno, charlatanes. Si ese no es el evangelio de Cristo. Hermanos, es tremendo. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Pero no de ponerse a hacer comercio con el evangelio, hermano. No es así. Está bien que usted como iglesia diga, no, tenemos que sostener a nuestros ministros, pero no de la manera que póngale aquí 3,000 pesos, los otros 5,000 pesos. No, hombre, eso es engañar a la gente. Nosotros lo que tenemos que hacer es que usted aprenda a abrir los ojos y a tener un mejor entendimiento y un conocimiento verdadero para que no lo chantajeen ni lo engañen de ninguna manera. Entonces, poniendo bien aquí, hermanos, el énfasis en esto, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. Entonces, cuando nosotros aprendemos a ver la gloria del Señor, dice aquí, somos transformados. Entonces, por eso es que nuestros cultos no tienen que ser cultos tradicionales, ceremoniales, donde la liturgia bien metida y bien ceremoniales, hermano. No tiene que ser así. Tenemos que aprender que en cada reunión nosotros busquemos entrar a la presencia de Dios para que veamos su gloria. Entonces, viendo su gloria, nosotros vamos a decir, yo tengo que ser así, yo tengo que cambiar más, yo tengo que ser mejor cada día. Por eso es que en el versículo, el primer versículo que leímos dice que nosotros debemos de transformar nuestra mente para que no nos conformemos a los deseos de este mundo. Entonces, por eso es que un cristiano ya no tiene que estar metido en las cosas de este mundo. Tiene que entender cómo apartarse de las cosas de este mundo y cómo vivir más para Dios que para el mundo. Entonces, para que nosotros tengamos transformación de entendimiento, necesitamos ver la gloria de Dios. Y entonces dice ahí, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, dice, como por el Espíritu del Señor. Entonces aquí le dice, Mateo 17:2, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro, ¿cómo? Como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces, hermanos, les dio una imagen, les puso un patrón ahí a los discípulos. Así tiene que ser la transfiguración que ustedes tienen que vivir. Si yo le digo a usted va a decir, es que yo no soy Jesús, hermano. ¿De dónde cree que lo hicieron a usted? ¿De dónde? A usted lo hicieron tomando el ejemplo de la vida de Jesús. A mí también así me hicieron. Pero el pecado vino y nos arrastró y nos cambió la imagen. Entonces perdimos la imagen de Cristo. Entonces ahora estamos en recuperación de ella. Y para recuperarla, nuestro entendimiento tiene que ser transformado primero. Fíjense, nuestro entendimiento, para que entendamos bien cómo tenemos que ser hechos. Entonces, ahora viendo eso, dice que su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Quiere decir, hermanos, que si lo trasladamos al medio espiritual, vamos a decir, nosotros tenemos que tener el resplandor de su luz en nosotros. No rostros llenos de amargura, no rostros tiesos, hermanos, que no representan ni dan a conocer el amor de Cristo. Miren qué diferencia. Y nuestras vestiduras tienen que ser, dice, blancas, ¿como qué? Como la luz.
quiere decir que tiene que haber una transformación en todo nuestro porte una vez que ya nuestra mente fue transformada. Bueno, no sé si me doy a entender, pues. Bueno, entonces ahora, renovación del entendimiento. Para esto se usa una palabra griega, anakainosis, que viene del 342 del griego. Su significado es renovación completa. Y para esto miren lo que dice Tito 3, verso 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, dice, y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, cuando la Biblia habla en Romanos 12, está diciendo que renovados en el Espíritu de vuestra mente, ¿verdad? Entonces aquí es donde nosotros vamos entendiendo que la renovación que tiene que venir a nosotros tiene que ser en el Espíritu. Cuando pecamos, nuestro espíritu murió. Por eso es que la Biblia dice que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuál vida nos dio? La vida en el Espíritu. Entonces volvimos a ser espirituales. Cobramos la vida que Dios nos dio. Ahora, para llegar a la perfección de esa vida y transformación de esa vida, nuestro entendimiento tiene que ser renovado. Bueno, entonces y aquí dice, ¿cómo? Dice, no es por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, hoy más que nunca tenemos que dar lugar al Espíritu Santo en nuestra vida, hermano, para que nuestra renovación sea completa y nuestra regeneración y nuestro lavamiento sean las ministraciones que nos ayuden a llegar, hermanos, a tener una transformación en nuestra mente por el Espíritu. Amén. Bueno, Colosenses 3:10 dice cómo nos tenemos que revestir ahora. Y revestido dice del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí miren, hermanos, cobertura, entendimiento, de conocimiento. Usted viene a la iglesia y usted dice, ay no, yo prefiero la iglesia, hermano, hasta el predicador ni él sabe nada, pero ya somos dos, nos acompañamos bien, ¿verdad? No sabemos nada y se nos hace bonito el culto y nos queremos mucho. Iba a decir una palabra, pero gracias que no la dije, ¿verdad? Sí, hermano, mire, es que es tremendo. Muchas veces, hermanos, uno no entiende la importancia que le debe de dar al conocimiento verdadero. No lo entiende. Por eso aquí dice que debemos de revestirnos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. ¿Hasta dónde? Hasta el conocimiento pleno. Entonces quiere decir que nosotros necesitamos instrucción de conocimiento constantemente. Eso está como aquellos hijos de los profetas que se fueron a cortar árboles al bosque para construir sus casas. Cuando empezaron a cortar, hermano, a uno se le fue el hacha en el río y dijo, profeta, siervo de Dios, y el hacha era prestada. Hasta eso, hermano. ¿Qué está diciendo? ¿Se me cayó algo? No, bueno. Hasta eso, se imagina. Y el hacha era prestada. Híjole, ni tu casa puedes construir con algo propio. ¿Y por qué se le cayó el hacha? Descuido, desorden, pereza, falta de organización, falta de disciplina. Mira, hermano, eso está como una hermana por allá, que no sé por dónde. Le querían conseguir un trabajo, le dijeron, córrele porque está quitando una persona. Y yo ya hablé con la directora, te van a dar el trabajo. Llegó 2 horas después. Cuando llegó la directora, si hubiera estado aquí a tiempo, se hubiera dado el trabajo. Como ya está muy tarde, se lo dio a otra persona. Y que qué mala la directora, no, qué mala ella por desorganizada, por perezosa, porque no se organizó. Si usted le ofrece un trabajo, te espero mañana. ¿A qué hora hacer la cita? A las 11, a las 9 estoy ahí. Yo recuerdo cuando me tocaba entrar a trabajar, hermano. Me tocaba entrar a las 8 y yo estaba a las 7 en el trabajo. 6:30. Entonces, mire, tremendo. ¿Por qué, hermano? Porque si uno se conforma a ser perezoso, es que se me hizo tarde, es que los carros, y es que no.
perezoso, eres informal. Ya no le digo más, pero no es a usted, ¿verdad? A esa persona que... Esa persona que no lleva tiempo. Entonces, ahí vamos al asunto. Hermanos, mire, yo le puedo decir algo. A mí me encanta el comercio. Me gusta. Y Dios me ha dado una gracia para saber vender y trabajar. Y llegó un tiempo que dijimos, bueno, estamos pasando situaciones muy difíciles. Vamos a poner un negocito. Empezamos con poquitito, un cuadrito así. Entraban 3 y salían 3 para que pudiéramos venderlo, porque no cabía. Pero hermanos, después ya no era un pedacito así. Era un pedazo como esto, y otro piso arriba, bodega arriba, y después ya no era eso, otro local más. Después ya no era eso, otro más. Pero el tiempo que dijimos, no, Dios nos llamó a predicar su palabra. Vamos a poner una señal. Si Él quiere que cerremos, Él nos va a dar la señal. Hermano, ni 2 días tardó que Dios confirmó la señal. Y dijo, pues le dije, pues vamos a hacerlo. Y él dice, como Eliseo, hermano, maté los bueyes y con la leña los cocí. Sí, hay cuenta que había muchas cosas que no, llévenselas, se las regalo, llévense eso, les vendo esto y les regalo eso. No había nada, en poco tiempo. Y así, mire, entonces, y aquí llegamos al punto de entender, hermano, que para servir a Dios también hay que trabajar. Hay que esforzarnos. A veces estamos repasando un tema por varios días. Usted ha visto a las ovejas en los corrales. Todas las noches, ¿qué hacen? Están remoliendo. Usted quiere visitar masticado chicle. Están remoliendo lo que se cortó. Cuando usted lo ve cuando están comiendo, Más cosas. como maquinitas cortando y echando. Cuando llegan a su corral, digieren, empiezan a remoler. ¿Y saben qué pasa? Tienen como 4 estómagos. Cuando ya remolieron bien todo, hay uno donde mandan ya lo bien molidito. ¿Y saben cómo se llama ese estómago? El libro. ¿Ustedes son ovejas? Amén. La oveja se come en papel o en plásticos. Se avienta y pum, revienta y se muere. El chivo es más aguantador. Por eso es que no podemos comer cualquier cosa. Y llegamos a la situación, hermanos, donde podríamos decir nosotros somos un pueblo especial. Por eso a veces yo me enojo que cualquiera agarre el púlpito y se nombre pastor, si no tiene llamado. Y si es pastor y tiene llamado, pero es un flojo y perezoso, también me molesta, porque se debe esforzar por escudriñar la palabra. Si comemos bien, estamos bien fortalecidos, ¿verdad? Si no comemos bien, no estamos fortalecidos, no crecemos, no damos a luz ovejas. Si ya usted dándole comer no da luz corderitos, ya es grave la situación. Entonces, mire, Dios, verso 23, Efesios 4, 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Fíjese que aquí están todos los pasos que hay que dar. Primero, mira, renueva tu mente. Después, vístete del nuevo hombre. ¿Y cómo se vistan? Creados según Dios, dice, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Quién está diciendo? Mira, los pasos que hay que dar son así. Vístete y después entiende que fuiste creado en justicia, pero también dice, según Dios, en la justicia y en la santidad, dice, y en la verdad. Entonces aquí es donde nosotros llegamos, hermanos, al punto de decir, ¿por qué Dios? Ayer decíamos, ¿verdad?, que el que es leal tiene que estar delineado a una verdad. Entonces, cuando estamos delineados a una verdad, hermanos,
llegamos al punto de entender que es un ajuste que Dios hace en nuestra vida. Y en ese ajuste, Dios nos hace que nosotros entendamos que la palabra, ¿y qué es la palabra verdad? A ver, pensemos, ¿qué es la palabra verdad? Cristo. Es algo que nos libera de la falsedad, ¿no? Fíjese, hermano, que yo siempre pienso en todo, yo decía, porque es verdad. Verdad es una ley, pero es una ley que nos ajusta en conocimiento. Y es una, por eso, ¿cómo dice la Biblia? La verdad, dice, es un salmo. Llega hasta los cielos, dice. Pero la misericordia, dice, más allá de los cielos. Entonces, cuando nosotros entendemos, hermano, que Dios dice que para que nosotros seamos el hombre que tiene la imagen de Dios, nosotros debemos de tener la justicia y la santidad, pero también la verdad, porque la verdad es la que nos dice, no tienes que vivir así, no tienes que conducirte de esta forma, nos da normas de vida, pero también dice, tienes que apartarte de esto, tienes que cuidar tu forma de comportamiento y tu forma de ser. Esa es la verdad, porque la Biblia dice que el que pecare, y dígame usted, ¿es una verdad eso sí o no? Sí. Pero es una verdad, hermanos, que usted, si pecaste y te moriste, ya no hay regreso. Es una ley. Entonces, decir, hermano, una verdad con ley que nos libera. Si hacemos lo que esa verdad dice, somos liberados. Si no lo hacemos, lo estamos condenando, porque hay una ley que nos juzga y que nos dice que estamos mal. Mire, es como que llegáramos al punto. ¿Por qué el cristiano tiene que llegar a una afinación de su vida donde tiene que buscar hacer las cosas lo mejor que pueda para agradar a Dios? Aquí con nosotros, por eso es que dice que para que entendamos las verdades de Dios, tenemos que soltar las cosas del mundo. Un ejemplo. Voy a poner a Ponchito y a la hermana Miriam de ejemplo. Ustedes están casados, ¿verdad? Y yo, ¿qué tal si por ejemplo no están casados? ¿Están casados, verdad? Pero que ellos dijeron, ¿por qué no probamos un año? A ver si nos entendemos. Y si nos gustamos. Y si nos acoplamos. Y si después de un año no nos acoplamos, pues cada quien por su lado. Qué buena idea. Qué brillante idea. Así, mira, no tenemos que pagar divorcio, no tenemos que andar en problemas de juzgados. Ay, qué aburrido todo eso, ¿verdad? Sí, dice el otro. Pues entonces nada más juntémonos por un año. Novios con derechos. Y no se entendieron, cada quien por su lado. No pasó nada, ¿verdad? No pasó nada, ¿verdad? Pues sí. ¿Por qué pasó mucho? Que no estaban bajo la ley. Hubo fornicación, no estaban bajo la ley de Dios. Si se hubiera muerto, se iba al infierno. Ay, hermano, no sea tan inmisericordia, va a decir usted. No, es que la Biblia dice: el que pecare no agradará a mi alma. Entonces, ¿se imagina? Es una verdad. Entonces, la verdad no va a decir: no hagas esto. Tienes que, si quieres hacer bien las cosas bien, y que te vaya bien, no marques tu vida con fracasos. No vivas una vida supersticiosa. Aprende a vivir conforme a la verdad de Dios. Que si haces el bien, te va a ir bien, porque te estás marcando con la verdad de Dios. Y eres un hombre que no quieres perder lo que Dios te ha dado, una mujer que no quiere perder lo que Dios le ha dado. Entonces, si tú dices, pero esos son cosas del pastor. No son cosas del pastor, son cosas de la Biblia, palabra de Dios. Entonces ahí es donde vamos dando, o te desnudas o te vistes. Así es la ley de la verdad. Si te desnudas, pecas. Si te vistes y obedeces, te va bien. Hermanos, ¿por qué uno va
Mire, una cosa, si uno se entiende con una persona y se ama desde el principio, mejor tratémonos como amigos, pero tú por tu lado, yo por el mío, tú en tu casa, yo en la mía. Y cuidándonos, porque no voy a hacer que salga un 10 de mayo por ahí y como que no es correcto, no estamos casados. Sí, amén. Si queremos nosotros aprender la norma de vida que la palabra nos está marcando, si tú renuevas tu mente, ya no vas a pensar como piensan los del mundo. Los del mundo piensan de esa forma y creen que es una forma correcta, y hasta los papás piensan igual. Está bien, me parece buena idea. No tiene que ser así. ¿Cómo? Estás perdiendo dignidad como mujer. Pero el hombre no pierde nada, también pierde, se vuelve un prostituto y se acostumbra a esa clase de vida y empieza a andar de esa forma. Y después ya no hace nada formal. ¿Por qué? Porque no tiene temor de Dios. Su mente no ha cambiado. Su mente es conforme a la mente del mundo. Entonces nuestra mente tiene que ser conforme a la mente de Dios. Amén. Amén. Vestidos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia. ¿Y en qué más? En la santidad. ¿Y en qué más? Y en la verdad, hermano. 3 cosas que tenemos que entender. Bueno, ahora mire. Dominado por el razonamiento humano. Cuando uno dominado por el razonamiento humano es tremendo, hermano. El pueblo unido jamás será vencido, dice, hermano. Y empiezan a creer en la democracia, hermanos, donde todos tienen que llegar a una forma de pensar y de vivir, donde te deja dominar por el razonamiento humano. Entonces mire cómo dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, por el Espíritu de Dios, porque para eso son locura y no puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora mire, eso es vivir uno dominado por un razonamiento humano. Ahora mire, gobernado por el Espíritu Santo. 1 Corintios 2:15. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que no es, y dice, mientras que él no es juzgado por nadie. ¿Por qué? Porque cuando hagas las cosas correctamente, no te van a juzgar, porque así es que no hay nada que juzgar aquí. Están bien hechas las cosas correctamente, como Dios manda. Entonces aquí es donde nosotros empezamos entonces a entender, hermano, que el cambiar, el recibir ministración en nuestra mente, recibir instrucción, recibir capacitación, recibir de parte de Dios, eso nos lleva a que nosotros aprendamos a pensar. Mire qué importante, que aprendamos a pensar como piensa Dios. Por eso es que hay que recibir una transformación de mente, de entendimiento, porque eso solo lo puede dar Dios y viene de Dios, pero eso nos va a llevar a que vivamos como vive Dios, bendecidos, ¿verdad? Ahora bien, bueno, Romanos 8:5. Porque los que viven conforme a la carne, ¿qué dice? Piensan en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu, ¿cómo piensan? Dijo pues, Gálatas 5:16, andar en el Espíritu, y así jamás satisfaréis los malos deseos de la carne. Esa es la forma de pensar correcta. Quiere decir que cuando hay transformación de mente, no pensamos solo en las cosas de la carne, pensamos más en las del Espíritu. Por eso, mire, hermano, acoplándonos a la transformación, quiere decir que ya nuestra mente cambia. Ya no somos gobernados por la carne, sino por el Espíritu. ¿Y cuál es la bendición del que, hermanos, vive conforme al Espíritu o conforme a las cosas del Espíritu? ¿Qué dice? Dijo, pues andar en el Espíritu. Y así jamás, para que lo entiendan, así jamás vamos a cumplir con los deseos carnales. Porque vamos a pensar primero en agradar a Dios. Entonces ahora llegamos a una situación, hermanos, de vida, donde el ser humano no puede complacer ni satisfacer a Dios, porque piensa solo en Él, en sus propios deseos. Entonces por eso es que Pablo pone el énfasis claro, para que nosotros podamos cumplir los deseos de Dios, del Espíritu.
nosotros tenemos que morir a la carne. Ahí está el asunto. Ya ven que los católicos pueden traer una crucecita aquí, ¿no? De oro, porque ellos con esa crucecita talarezan y dicen: yo soy cristiano. Pablo hizo el énfasis de la cruz en el sentido de darle muerte al pecado, pero no lo hizo en una cruz de oro, sino dijo como Jesús: con Cristo estoy crucificado. Cristo fue crucificado en una cruz de madera. ¿Por qué? Porque el libro de Gálatas dice: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Por qué era maldito? Porque el madero se designó especialmente para crucificar al que traía maldiciones y así matar sus maldiciones en el madero. Entonces, cuando a Cristo lo cuelgan en el madero, Él llevaba todas nuestras maldiciones y tenían que ser clavadas en la cruz. Por eso es que nosotros no podemos andar besando en la cruz, hermano, y transgiversando el mensaje de Cristo. Sino el mensaje de Cristo en la cruz fue que habría que, para darle muerte a las maldiciones y al pecado, había que crucificarlas. Entonces nosotros, para que nuestra vida cambie, la forma de hacer eso es aprender a cumplir los deseos del Espíritu. Y ahora, ¿cómo puedo informarme y entender cuáles son los deseos del Espíritu? En la palabra está todo. Entonces, miren, seguimos. ¿Por qué no puede uno cumplir los deseos del Espíritu? Porque hay oscurecimiento del entendimiento. Cuando uno tiene oscuridad en su entendimiento, no puede cumplir los deseos de Dios, porque tiene cobertura de oscuridad. ¿Y qué más? Mire lo que dice la palabra griega escotismo, del G4654. Privar de luz. Vivir en oscuridad es privar de luz. Oscurecer, cubrirse de oscuridad. Pues claro, no se cubre de oscuridad si no se cubre de Dios. Incapaz de entender. Incapaz de entender. Mire, hermano, con que hagamos nosotros la definición de una raíz, vamos al griego. Y ahí están las definiciones. Entonces, Efesios 4:18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón. Entonces, cuando, hermano, tenemos un entendimiento con oscuridad, nosotros no vamos a poder entender realmente la voluntad de Dios y vamos a estar alejados de la vida de Dios. Mire, hermano, usted va a decir: ¿y por qué más? Por la ignorancia que hay en ellos. Yo le voy a decir algo: todos los seres humanos tenemos parte de ignorancia, pero no debemos de estar empapados de ignorancia, hermano, ni cubiertos con ignorancia, sino que debemos de ir liberándonos cada día. Por eso la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Nos vamos quitando esas coberturas, esa oscuridad que ha entrado a nuestra vida. Miren, hermanos, cómo es de grande Dios, que hasta nos hace entender a través de sueños la palabra. Fíjense que la oscuridad puede llegar en forma de nube oscura y quererse meter en el cuerpo de uno para que uno sea poseído por la oscuridad. Fíjense que yo tuve esa experiencia. Una vez me pedí permiso, bueno, ya casi habíamos terminado, porque yo me quiero ir. Ya le dije al hermano que era el dueño de la empresa: traigo dolor de cabeza, le digo, me quiero ir a recostar un rato a la casa, faltaba 1 hora para salir. Y me fui a recostar, hermano. Como me recuesto, veo que una nube negra viene sobre mí y que se quiere meter en mí. Entonces, aquí dice: te reprendo en el nombre de Jesús, y salté de la cama. A los pocos días, un hermano quedó poseído porque una nube negra se le metió en el cuerpo. Y es un demonio. Entonces, cuando nosotros vemos la oscuridad, también, hermanos, se refleja en forma de demonios, poderes demoníacos, falta de conocimiento, ignorancia. Por eso la Biblia dice que Dios, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a los hombres ahora que se arrepientan en todo lugar, dice. Porque la ignorancia es pecado. Por eso es que, miren, hermanos, no podemos estar en el punto de decir: no podemos llegar a conocer. Hermanos, hoy Dios nos ha dado muchos medios para poder conocer. Ya el entender viene de Dios. O sea, aquí, mire, yo le quiero hacer énfasis en eso.
debido a la dureza de su corazón. Quiere decir, hermanos, que hay gente que tiene el entendimiento entenebrecido, pero es porque no han cedido su corazón a Dios. ¿Qué es lo que Dios nos pide cuando nos da? No dice, dame, hijo mío, ¿qué? Tu corazón. Ya dejé de andar partiendo corazoncitos, hermano. Sí. La mitad de esto y la otra mitad es mía. ¿Y quién le dio poder a usted de repartir su corazón? Si el corazón debe ser de Dios, hermano. Amén. Aunque claro, el enemigo con la oscuridad lo hace duro y lo hace para él. Pero cuando usted le entrega su corazón a Cristo, es cuando Dios empieza a administrar sabiduría, inteligencia, entendimiento, saber escudriñar, saber discernir, saber, hermanos, apartar lo bueno de lo malo. Mire qué tremendo. Bueno, sigamos. Romanos 1:21. Porque habiendo conocido a Dios, miren por qué más puede venir oscuridad sobre uno. Es tremendo, hermano. A ver, yo le puedo preguntar a todos ustedes: ¿ninguno de ustedes ha pecado hoy? Contéstenme, pues. Pues dice su palabra que 7 veces pecamos inconscientemente, ¿no? Sí, Sí. hemos pecado. No hay justo ni uno, dice la palabra. Yo soy justo, hermano. Yo soy justo. Si no, ¿cómo me va a visitar el Señor si no soy justo? ¿Ah? Dígame, ¿cómo me va a visitar si no soy justo? El Señor visita la casa de los justos. Hay cosas que tenemos que escudriñarlas, hermano, y entenderlas. Por eso es la renovación del entendimiento. Entendamos la palabra. Porque eso también puede decir a alguien: como no hay justos, pues puedo pecar. Miren, pero hay de pecados a pecados. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué pasa? Es pecado, dice la Biblia. Entonces ahí empezamos a meter oscuridad a nuestra vida. Y mire cómo está diciendo aquí. ¿Por qué Dios está diciendo que tiene un oscurecimiento en sus vidas? Mire lo que está diciendo Romanos 1:21. Porque habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron? Entonces ahí sería hablar de otro tema. Sería de lo que es la glorificación, hermano. La glorificación. ¿Cómo tendríamos que glorificar a Dios? Ese es otro tema. Para que no nos venga juicio. Conociendo, pues habiendo conocido a Dios. Entonces, no le está hablando a gente que no conocía. Habiendo conocido a Dios, ¿qué dice? No le glorificaron como a Dios. Ni qué más. Y le dieron gracias. Ahora, ahí sería otro tema. ¿Cómo dar gracias? Fíjese que yo he aprendido algo. Una vez me hallé un dinero tirado y venía un hermano conmigo y yo: te voy a regalar. Agradecido que Dios me dio dinero. Y cuando Dios me da algo, a veces yo a mi esposa: tenga, le doy algo a mi esposa. ¿Por qué, hermano? Porque es una forma de mostrarse que uno está agradecido, ¿sí o no? Ni le dieron gracias. Ahora aquí podríamos entrar a otro tema. ¿Cómo se da gracias a Dios? Más bien se hicieron vanos en sus razonamientos y su insensato corazón fue entenebrecido. 2 Corintios 4:4. Pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de ¿quiénes? De los infieles. Ahora aquí entraremos a otro punto. ¿Usted le cree a Dios? Amén. ¿O le cree a medias? En parte pues le creo, no del todo pues. Hay muchas cosas que no le creemos a Dios y vivimos con temores. Ahora le hago una pregunta: ¿usted tiene temores de ser pobre? ¿Económicamente o espiritual? Económicamente.
Es lo que más, Y si me voy al espiritual todavía es más fuerte. es lo que más nos agobia eso. Ser pobre, ¿verdad? Sí. Tenemos temores de ser pobres. De lo Y que- por eso, hermanos, cuando debemos de ser agradecidos, dar gracias, no damos. Uno da porque es agradecido, ¿sí o no? Amén. Miren qué tremendo. No saber dar gracias. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Entonces aquí entramos a un punto que a veces decimos, "No, gracias, pues, Señor". No, Señor, yo quiero que tú entiendas las formas de cómo entender la gratitud. Dice que Abraham llegó a la edad que destetó a su hijo Isaac. ¿Y qué hizo? Hizo un culto de acción de gracias, hermano. ¿Sí? Entonces ahí es donde vamos entendiendo cuál es la clase de gracias que Dios nos pide. Entendiendo, porque eso es cosa de entendimiento. Pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos. No hay que ser incrédulos, para que no les ilumine el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. ¿Cómo vamos a recuperar la imagen? Si el enemigo está entenebreciendo el entendimiento. Mire, hermano, cuando hay momentos en que usted está bien atento, a ver qué encuentro en esta palabra que el pastor está explicando, aparte de lo que yo estoy dando. Y usted dice, ay, aquí hay más, qué bárbaro. Dice, esto está fuerte. Ay, no, qué bonito. ¿Cuándo es que usted entiende que un tema es bonito? Cuando usted investiga más. Es como un hermano que aquí sabe, que sepa preparar las carnes, ¿verdad? Fíjese, hermano, algunos podrán decir, para eso no se necesita ciencia, pastor. Hermanos, para todos se necesita entendimiento, para todo. Mire, hay unos que preparan la carne de una forma, otros de otra, otros les salen mejor todavía. Y uno dice, qué bárbaros. ¿Y por qué pasa eso? La forma como es su entendimiento, o cómo han buscado entender, poder enriquecer más lo que hacen. Entonces dice, qué bárbaro. Y entonces la gente va a decir, no, me gusta esto. Por la preparación, por la forma como lo hacen. Entonces es igual, hermano. Como el enemigo no puede hallar lugar para que traiga tinieblas y traiga ¿cómo dice? Entenebrecimiento. A ver, no sé la palabra. Entenebrecido. No está aquí. En medio. Bueno, entenebrecer, ¿verdad? El entendimiento. Pero ¿cómo puede hacerlo? Lo hace cuando nosotros no cedemos en nuestra vida a Dios. Y por eso, hermanos, vivimos situaciones donde no avanzamos. Nos quedamos estancados un buen rato porque nosotros no ponemos de nuestra parte. Hay cierta dureza que nos impide. Un ejemplo tan sencillo. Hermano, ¿saben qué? Traje un pastel y nos lo vamos a comer un ratito. Se espera y no sabe. No, ya no quiero pastel. Y para que no sea, está bien rico, ¿no? Le gustan las fresas, hay muchas fresas. No, fresas técnicas. ¿Cómo estamos actuando? De una forma dura. Entonces eso no hace que se despierten otras virtudes en nosotros. Y entonces en lugar de estar ricos estamos pobres. Fíjese, es como que yo me pusiera a discutir con cada uno aquí un tema. A ver, discutamos, ¿por qué tú no haces esto que dice la Biblia? Nada más no, y ya. No me hago disimulado, ya. No, discutamos. ¿Por qué no lo haces si la Biblia lo dice? No lo quiero hacer. No nos vamos a poner a pelear, ¿verdad? Pero ahí es donde entra el poder de las tinieblas, endureciendo el corazón para que uno no avance. Miren, hermano, yo soy de que cuando Dios me dice dale a alguien, yo le doy. Y no digo no, sí, te voy a dar, lo voy a bendecir. ¿Y saben qué pasa? Vengo a mayor bendición. Si todos testificáramos aquí que cuando damos cuánta bendición recibimos, hermanos, todos aprenderíamos a dar. Todos. Y estaríamos mejor.
Mire, si usted se da la tarea, busque en la Biblia la palabra dar. Y usted va a encontrar mucha información, palabra bíblica, que le va a decir las bendiciones del dar. Y usted va a decir, qué bárbaro, cuánto me ha bendecido Dios, cuánto desde que he empezado a dar. Entonces ahí es donde empezamos, hermanos, a quitar las tinieblas de nosotros. Porque de tal manera, ¿quién es el modelo del dar? Dios. Dios, hermano. ¿Y qué dio Dios? ¿Qué dio? Sí. La mayor riqueza que tenía la dio. ¿Y cuántos ganó con esa mayor riqueza? Ahora entendamos por qué estamos pobres. Porque nosotros hemos permitido que el enemigo traiga tinieblas a la iglesia, a nuestro corazón. Entonces no avanzamos por lo mismo, porque estamos viviendo, hermanos, con un engaño terrible del enemigo. Entonces ahora aquí es donde nosotros tenemos que irnos a la Biblia. Señor, libéranos de las coberturas de oscuridad que Satanás ha traído sobre nosotros. Reprendemos eso. Mire, hubo un ciego que siguió a Jesús y lo siguió pidiéndole que le diera la vista. ¿Pero sabe cómo estaba vestido el ciego? No sabe. Dice que ese ciego estaba vestido de negro. ¿Y qué significa el negro? Oscuridad. ¿Por qué nos gusta lo negro, hermano? Porque no se ven tan fácilmente las manchas, ¿verdad? Ni las lonjas. Así de sencillo, pues. Bueno, entonces eso es lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo. ¿Cómo que su luz se vea en nosotros? Juan 12:40. Dios los encegueció y cerró su mente para que ellos no pudieran ver, ni entender, ni tampoco volverse a mí para que yo los sane. Oye, hermano. Por un lado, Satanás, su trabajo es causar ceguera de entendimiento. Pero por otro lado, aquí vemos a Dios diciendo, mire, Dios los encegueció y cerró su mente para que ellos no pudieran ver ni entender, ni tampoco volverse a mí para que yo los sane. Ahora mire Isaías 6:10, cierra la mente de este pueblo, tápale los oídos, ciérrale los ojos. Si no fuera así, entenderían lo que ven y lo que oyen y se volverían a mí y yo los sanaría. ¿Se acuerda usted que Jesús dijo cuando habló en parábola? Señor, le pregunta a los discípulos por aparte, ¿por qué hablaste en parábola? ¿Qué quisiste decir cuando dijiste esto de tal parábola? Le dice el Señor. ¿Y por qué haces eso, Señor? Para que oyendo no entiendan. Qué tremendo. Y no vaya a ser, dice, que vengan al conocimiento y se salven. No, a eso no los quería salvar el Señor. Qué tremendo, hermano. Hay gente a la cual que aunque usted haga marón y circo no los convence. Porque son vasos de deshonra, como Judas, hermano. Mira, hay dos comparaciones aquí. Pedro niega al Señor y Dios le da arrepentimiento. Judas, hermano, y hasta maldijo al Señor. Y Judas, hermano, lo entrega y no le da lugar de que se arrepienta. A uno lo salva y al otro se pierde. Tendré misericordia del que yo tendré misericordia, dice el Señor. Entonces miren, aquí es donde digamos entonces que cuando Dios nos da la oportunidad de ver, nos da la oportunidad, hermano, de entender, nos da la oportunidad de oír, hermano, es un milagro y una oportunidad de misericordia para nosotros que hay que aprovecharla, no perderla, para que yo los sane, dice el Señor. Entonces cuando nos vamos a las palabras de sanar, nosotros estamos enfermos del cuerpo, muchas veces estamos enfermos del alma y también del espíritu. Por eso es que cuando, miren, hermano, se habla de la prosperidad en la Biblia, el apóstol Juan dice: amado, yo deseo que tú tengas prosperidad en todas las cosas, en todas.
¿Y qué más? Y que tengas salud. Entonces ahí habló de cómo estar sanos espiritualmente. Y habló del alma, como dice la hermana. Entonces, miren, hermanos, aquí es donde vamos entonces ahora al punto. ¿Qué necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos, hermanos, que Dios en su misericordia nos dé la oportunidad de ver, de entender y de oír. Porque no para todos es esa oportunidad. Por eso es que cuando usted viene al culto, los demonios pelean, el diablo también, y usted dice, ya me eché mi siesta, ya puedo oír un poco. Y aquí mismo se la echa. Entonces, mire, hermano, en ese lapso que usted se durmió, pasaron muchas cosas. Dios hizo muchas cosas, usted las perdió. ¿Por qué el enemigo busca que nos durmamos? Señor, pero si tú todo lo hiciste bueno. La pregunta fue, ¿por qué existe lo malo? Pero bueno, como usted ya ha hecho su siesta, vamos a terminar. Iba a seguir, pero digo, no, pues siempre se echa su siesta y Dios apertura sobrenatural del entendimiento. Aquí es donde empezamos a entender. Lucas 24:45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Aquí se usa la palabra dianoigo o dianoia. Hay dos cosas, hermano, en dianoia. Dianoia también está hablando de la administración de la mente. Pero está diciendo aquí, les abrió el entendimiento, dianoigo. ¿Y qué significa? Abrir completamente. Entonces aquí llegamos a la situación. ¿Quién es el que nos da el entendimiento? Es Dios. ¿Quién es el que nos renueva? Es Dios. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer como iglesia? Señor, aquí estoy, presentándola. Ten misericordia de mí. Cambia mi vida, Señor. Transfórmala, Señor. Trae las transformaciones que necesitamos de la mente. Miren, hay más que hablar de esto, hay mucho. Cuando usted se mete en la concordancia Strong, le voy a dar esa clave. En la concordancia Strong va a encontrar muchas palabras hebreas y griegas que le van a decir qué significa esa palabra y le van a dar las citas bíblicas para que usted entienda cómo poder tener una enseñanza clara de por qué el Señor quiere que nuestra mente esté abierta, nuestro entendimiento esté abierto, para que podamos entenderlo, hermano, conocerlo. Por eso el Señor dice en su palabra, no se gloríe el hombre en su fuerza, sino si en algo tiene que gloriarse, dice, es en conocerme y en entenderme, dice. Mire, dos cosas, conocer y entender. Porque muchas gentes conocen pero no entienden. Entonces aquí es donde llegamos al punto, hermano, de por qué debemos de vivir una apertura del entendimiento. Y ahí termino. Apertura sobrenatural del entendimiento. Señor, yo necesito conocerte. Yo necesito entender. Yo necesito vivir a la luz de tu palabra, Señor. David dijo, mire, hermano, ¿por qué es importante? David dijo, lámpara. Ahí lo dijo a sus pies. Tu palabra y lumbrera mi camino. Pero hermanos, Dios nos da diferentes luces para poder entender no solo cómo caminar, sino cómo vivir. Entendimiento para saber cómo usar nuestras manos y ser usados por Dios para que cada día nosotros digamos, Señor, tú eres lo más hermoso que nos ha acontecido, tú eres lo mejor que hemos recibido en nuestra vida, Señor.
Ayúdame, Señor, a vivir como hijo de luz. Tener transformación en el entendimiento es llegar a ser hijos de luz. ¿Sabe qué dijo Habacuc? Y el resplandor fue como su luz. Rayos brillantes salían de su mano. ¿Y qué más dijo? Y ahí estaba escondido su poder. Entonces, hermanos, esto nos lleva a dimensiones bien fuertes, el que nosotros podamos entender la transformación del entendimiento. Como Dios puede capacitarnos y puede hacer que seamos luz para otros. Cuando ya somos luz para otros es que nos observan cómo somos, cómo vivimos, quiénes somos. Y hermanos, nuestra vida misma puede alumbrarles para que caminen delante de Dios y se acerquen más a Dios. Entonces, es lo que necesitamos nosotros, ser transformados en el entendimiento. Porque si somos transformados en el entendimiento, vamos a aprender normas de vida. Y luego decir, Señor, no cabe duda que sin ti nada podemos hacer. Llegamos a ese punto, sin ti nada podemos hacer. Y Él lo dijo, ustedes sin mí nada pueden hacer. Entonces quiere decir que la transformación del entendimiento viene por las administraciones de Dios. Entonces ahora usted va a decir, hermano, como dice alguno, yo no estoy todos los días al culto, hermano. Hermano, yo le podría decir, hermano, ¿y cómo va a ser transformado si no puede, no es necesario que venga todos los días al culto? Yo pienso en Dios en mi trabajo, qué bueno. Yo pienso en Dios en mi casa, qué bien. Es como que le dijera, usted está construyendo una casa, usted la construye. No, pero pues los albañiles, y si no llegan, ¿qué dijo Pablo? Yo soy el perito arquitecto, Dios. Entonces quiere decir que Dios puso los 5 ministerios para que la iglesia sea perfeccionada. Cuando usted viene a la iglesia, usted pierde administración, usted pierde equipamiento. Entonces, si nosotros tenemos que estar bien equipados, nosotros tenemos que aprender a buscar a Dios. Decirle, Señor, aquí estoy, mostrando lo que estoy necesitado y pidiendo que abra mi entendimiento. Quiere pedirle a Dios que no solo abra su entendimiento, que lo transforme. Póngase de pie. Digámosle al Señor, Señor, necesitamos ser transformados. Necesitamos que tengas misericordia de nosotros. Ahora entender por qué unos dijeron, Señor, nos quiere limpiar o nos puede limpiar. Y Él dijo, quiero. Pero hubo veces que dijo, no quiero. Entonces hay Señor que dice, Señor, por favor, ten misericordia de mí. Te necesito, Señor. Necesito tu ayuda. Necesito tu presencia. Necesito tu poder. Necesitamos, Padre, la transformación de nuestro entendimiento.